Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, ahora sí, un video más. Les había comentado que en el próximo video ya iba a empezar a contarles cómo fue que me dieron el primer diagnóstico, que fue el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Así que bueno, en este video voy a tratar de contarles un poquito de eso, de qué se trata más o menos el síndrome antifosfolipídico, cuáles son los factores de riesgo, cómo se diagnostica y más o menos cuál es el tratamiento que se lleva una vez diagnosticado. Así que bueno, gracias por estar, espero que disfruten del video. Bueno, como les comenté un poquito en el video anterior, el primer diagnóstico que me dieron de una enfermedad autoinmune, una enfermedad poco frecuente, fue a partir de el primer embarazo que yo tuve, el que no llegó a feliz término, lamentablemente. Bueno, llegué hasta la semana 36 del embarazo y bueno, mi bebé dejó de vivir en el útero. Más allá de lo terrible que suena, yo no voy a ahondar en esos detalles de lo que fue, porque bueno, nada, es súper personal, es muy doloroso. A lo que voy es la importancia de cómo podría a lo mejor haber cambiado la historia si hubiera sabido que tenía ese diagnóstico, hubiera sabido que algo no estaba bien durante el embarazo. Esto fue hace 22 años atrás, donde bueno, el síndrome antifosfolipídico era una enfermedad muy poco frecuente. Se había descubierto hacía aproximadamente unos 5 años atrás, o sea, hace aproximadamente 27, 28 años que se habla del SAF como enfermedad autoinmune. Y bueno, yo no sabía que tenía este diagnóstico y bueno, el embarazo supuestamente se desarrollaba sin problemas, aunque analizándolo después con tiempo y ya como atando cabos, sabiendo que yo sentí cómo fue ese embarazo, me di cuenta que había cosas que no estaban bien. Fue un embarazo en el que tuve dolor de cabeza casi a diario, en el que tuve vómitos no solo en el primer trimestre, sino prácticamente durante todo el embarazo. Bueno, era obvio que no era algo que estaba bien, no era normal. Pero bueno, primeriza, en ese momento, bueno, no contaba con una obra social, con un seguro de salud, entonces no, a lo mejor la atención que yo recibí, la atención médica, no fue la mejor, por decirlo de alguna manera, y entonces, bueno, no se me hizo un seguimiento. Si los médicos a lo mejor se hubieran dado cuenta que el bebé no estaba creciendo como correspondía a la velocidad que tenía que crecer en proporción, a lo mejor, bueno, se hubiera adelantado la fecha de parto o me hubieran dado algún tipo de medicación, hubiéramos hecho algún tipo de control, no sé, una internación para prevenir a lo mejor lo que pasó después. En el momento que pasa que yo no tuve un embarazo tranquilo, como les contaba, y tenía pesadillas o sueños en los que algo le pasaba al bebé. Entonces eso hacía que yo insistiera en ir al hospital a que me revisaran, y después de una semana de mucha angustia, donde fui 2 o 3 veces, y yo insistía en que me hicieran un control para escuchar los latidos del bebé. Bueno, la tercera vez que fui en esa semana, ya los latidos no se estaban escuchando bien, estaban como lentos, como que había que estimularlo demasiado al bebé para escuchar. Y bueno, la tercera vez que fui, que fue a los 2 días, ya no había latido, ya no había nada que hacer, y bueno, el bebé ya se había ido. Pasé por un parto natural, porque en ese momento la decisión de la doctora que me atendió fue
que iba a ser menos traumático después la recuperación, que si me hacían una cesárea. Pasé por un parto natural inducido y bueno, el bebé era muy, muy, muy pequeñito y bueno, cuando hacen después todos los estudios, toda la autopsia y demás, vieron que no había tenido un problema el bebé, no era un problema del bebé, entonces había que seguir buscando. Yo en ese momento realmente estaba muy choqueado y demasiado triste. Obviamente caí en un pozo depresivo. Bueno, nada, se podrán imaginar que fue una etapa muy oscura, muy triste en nuestras vidas, en la de toda la familia, pero principalmente en la de mi marido y la mía. Así que bueno, recién después de 2 años de haber perdido a nuestro primer bebé, yo me animé a hacer un análisis en el que me pudieron detectar que tenía síndrome antifosfolipídico. Ese análisis, yo digo que tuve mucha suerte en cruzarme en mi vida con un médico maravilloso, ginecólogo, obstetra, muy estudioso, que estaba justo capacitándose, estudiando y aprendiendo más sobre esta enfermedad. Entonces él, bueno, me dijo que cuando yo estuviera lista, cuando yo me animara, podíamos hacer un análisis. Simplemente era un análisis de sangre, una extracción, y él creía que sabía de qué se trataba, lo que me podría haber pasado, y por eso habíamos perdido a nuestro bebé. Así que bueno, ya les digo, pasaron 2 años después de la pérdida, cuando yo me animé a hacer ese análisis. Yo creo que cuando lo pienso, yo no quería hacerme el análisis o no me decidía porque tenía mucho miedo que el médico me dijera, mira, no vas a poder ser mamá. Pero bueno, nos decidimos con mi marido, lo hablamos, y cuando hice el análisis me dio positivo. Son anticuerpos, se hacen dosaje de valores de anticuerpos donde, me dio positivo para síndrome antifosfolipídico, que fue el primer diagnóstico de estas enfermedades poco usuales que tengo. Así que bueno, como podrán ver, el síndrome antifosfolipídico es un trastorno del sistema inmunológico que ataca por error a las proteínas normales en la sangre. El síndrome puede ocasionar que se formen coágulos en las arterias, las venas o los órganos, que en mi caso fue lo que pasó. Se formaron coágulos en el cordón umbilical, lo que provocó que dejara de haber irrigación a la matriz y al bebé. Entonces, bueno, el bebé dejó de alimentarse, dejó de recibir nutrientes, por lo que no pudo seguir adelante. Por ese motivo puede causar abortos espontáneos y muerte fetal, ¿sí? Que fue lo que a nosotros nos pasó, porque fue en la semana 36. Los síntomas del síndrome antifosfolipídico incluyen coágulos que se pueden desarrollar en las piernas, en los brazos y en los pulmones, abortos espontáneos, y también, bueno, estos abortos espontáneos pueden ser recurrentes, porque, bueno, en mi caso yo tuve solo un primer embarazo que llegó, bueno, a la semana 36. Tuvimos, digamos, la mala experiencia de sufrir una muerte fetal intrauterina, pero sé que hay muchas mujeres que pasan por muchos abortos uno tras otro a repetición en el primer trimestre, en el segundo trimestre, 5, 6, 7 abortos, y no les hacen el análisis para descartar síndrome antifosfolipídico, y a lo mejor, si tuvieran un diagnóstico a tiempo, podrían evitar pasar por tantas pérdidas de bebés, de embarazos que son traumáticas. Por más que sea en el primer trimestre, siempre es traumático. Está la ilusión de por medio, está revivir dolores anteriores. Van pasando los años y porque un embarazo lleva un tiempo después de recuperación. Psicológicamente hay que recuperarse también, hay que perder el temor para volver a intentarlo. Entonces van pasando los años y los años fértiles o de mayor riqueza
para la mujer para ser madre se van pasando, y todo eso a lo mejor podría ser evitado si se hicieran los análisis a tiempo y no hubiera esas pérdidas. Alrededor del 40% de los pacientes que tienen también lupus eritematoso sistémico, LES, tienen síndrome antifosfolipídico. No siempre los que tienen síndrome antifosfolipídico tienen LES, pero generalmente los que tienen LES tienen síndrome antifosfolipídico. Este síndrome no puede ser detectado hasta que una persona tenga inconvenientes, ya sea de coágulos o pérdidas de embarazo, ¿sí? O alguna trombosis o algún accidente cerebrovascular. Para detectarlo solo se necesitan análisis de sangre. Se hace en una misma extracción se piden 3 valores de anticoagulantes, de anticardiolipinas, de los que al menos uno de los 3 valores debe salir positivo y que debe ser corroborado, o sea, repetido con 3 meses de diferencia entre uno y otro. Una vez que se repite que da de nuevo positivo, se confirma el diagnóstico y bueno, en mi caso, yo después hice tratamiento para tener a mi hija con anticoagulante inyectable, que es de baja carga molecular, y tomaba analgésicos para bebés, los Rosita, que no quiero decir el nombre. Esos los sigo tomando a diario, que también los suelen tomar personas que tienen problemas cardíacos. Y bueno, nada, después las vitaminas, el ácido fólico que toman todas las embarazadas, calcio, pero bueno, es un tratamiento que realmente da resultado, el anticoagulante, y por supuesto tiene que ser un embarazo súper controlado, donde se hacen ecodopplers y se hacen controles mínimo día por medio. Generalmente se hace una cesárea programada, generalmente no se deja llegar el embarazo a término a las 40 semanas. En mi caso, mi hija nació con una cesárea programada a la semana 36, pero no tuvo ningún inconveniente, yo tampoco. Así que bueno, nada, realmente fue muy buen embarazo, muy bien hecho el tratamiento, el control y demás. Ya había pasado un tiempo desde el primer bebé y con todos los temores que acarrea haber pasado por esa experiencia. Pero de todas maneras es muy positivo el tipo de tratamiento que se lleva, da muy buenos resultados y se puede ser madre teniendo síndrome antifosfolipídico. Como todas las enfermedades, y más si es una enfermedad que afecta a la circulación, hay factores de riesgo. Los principales son el tabaquismo, la obesidad, la arteriosclerosis, tomar píldoras anticonceptivas, súper, todo lo que tenga hormonas, no. Y tener alguna enfermedad autoinmune asociada como el lupus eritematoso. Bueno, continuando con cómo se dio el diagnóstico y todos los síntomas que yo tuve, aparte de tener mucho dolor de cabeza y vómitos durante el embarazo, cuando pasa todo lo del bebé, la pérdida que tuvimos, yo después aduje que sería por el shock, por la angustia, por el dolor. Yo tuve pérdida de la memoria, dificultades al pronunciar ciertas palabras, ciertas sílabas, visión doble, hormigueo en los brazos, confusión. Con el tiempo, después cuando yo ya tuve el diagnóstico, que de a poco me fui animando a hacerme estudios médicos y demás, descubrimos que en realidad yo había tenido una ACV a causa justamente del síndrome antifosfolipídico. Por suerte, gracias a Dios, no tuve ninguna consecuencia más, aparte de lo que pasó con el embarazo, pero hay una cicatrización en el lado izquierdo que evidentemente había sido eso lo que había provocado que yo tuviera toda esa sintomatología justamente de una ACV. Nada, me puse en ejercicio conmigo misma y dije, tengo que salir de esto, y lo pude superar y no me quedaron secuelas más que anímicas o psicológicas de lo que había pasado, pero no físicas. Pero bueno, el síndrome antifosfolipídico tiene esas cosas. Para mí, la conclusión y lo más importante de esto, el mensaje que quiero dejar con este videíto es que
si conoces a alguien o a vos te pasó de querer tener un bebé y tener varios abortos o haber perdido 1 o 2 veces un embarazo sin tener ningún tipo de enfermedad previa, que realmente los médicos no saben a qué se puede deber, por favor le pidas a tu médico que te haga un análisis para descartar el síndrome antifosfolipídico. Es esencial que te hagan ese análisis, simplemente es una extracción de sangre y te van a cambiar la vida si saben que tenés esa enfermedad. No es difícil una vez que ya estás diagnosticado y ya estás diagnosticada y podés llevar adelante una vida normal. En mi caso, yo lo único que hago es tomar ese analgésico para bebés a diario. No tengo que estar anticoagulada permanentemente. Hay gente que se anticoagula, pero tampoco es algo difícil de llevar. Y además, una vez que tenés el diagnóstico, bueno, nada, el diagnóstico ya existe, pero al menos sabés lo que tenés y podés vivir haciendo algo como para que eso no sea tan pesado. La vida que se lleva es vida normal. Y bueno, y lo mejor es que en el caso de las mujeres podés ser madre, si es tu sueño, podés realizarlo y tu bebé va a venir sin ningún problema. El 80% de las posibilidades de que salga todo bien está a favor. Entonces, primordial poder tener el diagnóstico, que todavía en la Argentina, si bien ya hay un protocolo donde en caso de que las mujeres empiecen a perder muchos embarazos, se hace una vez que está embarazada el análisis para saber si tiene síndrome antifosfolipídico. A mí me parece, mi idea es que se las hagan a las mujeres antes de quedar embarazadas, porque el riesgo de perder el bebé, perder el embarazo durante el primer trimestre es mucho, si vos no sabés que tenés un diagnóstico y estás anticoagulado, que estás medicado. Entonces, para mí lo ideal sería que esos análisis se hagan antes de quedar embarazada. Entonces, bueno, por ahí entre todos podemos hacer fuerza y podemos lograr que, al menos en la Argentina, que todavía no se hace, no sé si en otros países se hace como parte de la rutina de análisis pre-embarazo, pero acá no, sería ideal. Así que bueno, nada, cuéntenme si conocen a alguien que tenga esta enfermedad, o si ustedes mismas lo tienen, o si tienen sospecha, si les ha pasado de perder muchos embarazos, de tener muchos abortos, si han tenido algún ACV, algún infarto y no saben a qué se puede deber. Bueno, cuéntenme, comenten, y la idea de estos videos es llegar justamente a las personas que pueden llegar a estar pasando por esto, para ayudarnos. Bueno, yo tengo más diagnósticos, no solamente el síndrome antifosfolipídico, pero después vinieron otros porque, bueno, estas enfermedades suelen ser así, generalmente no andan solitas por la vida, van acompañadas. Así que bueno, en el próximo video les voy a contar cómo sigue todo esto, cómo lo fui manejando. Y bueno, espero leer algún comentario de si conocen a alguien o ustedes mismos están pasando por esto. Y bueno, y saber que no estoy sola en esto que emprendí, sino que le viene bien a alguien, que puedo ayudar, que esa es la idea. Así que les agradezco si quieren comentar y si lo quieren compartir. El fin es que se multiplique y que podamos acompañarnos. Así que bueno, les agradezco mucho por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!